Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les traemos Prom AI. Prom AI es una herramienta de asistente de diseño impulsado por inteligencia artificial que proporciona un conjunto integral de soluciones para ayudar a los diseñadores a crear gráficos sorprendentes, videos y animaciones. Con potentes asistentes de diseño impulsados por inteligencia artificial, Prom AI simplifica el proceso creativo al facilitar que las ideas creativas cobren vida. Prom AI es adecuado para arquitectos, diseñadores de interiores, diseñadores de productos y diseñadores de juegos y animaciones, y puede ayudar a transformar la forma en que trabajan, lo que conduce a una mayor eficiencia, productividad e innovación. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz, le dan clic derecho Traducir al español para su comodidad. Después le damos a Iniciar sesión, Registrarse. En la siguiente ventana emergente les saldrán dos opciones: Acceso e Inscribirse. Ustedes le dan a Inscribirse. Y una vez introducidos el correo y la contraseña, le damos a Siguiente. Una vez hecho el registro correspondiente, nos saldrá la siguiente ventana emergente. Elija su escenario de diseño: diseño de interiores, diseño arquitectónico, diseño de comercio electrónico, diseño de juegos y anime. Ustedes eligen la opción de su preferencia. Yo elegiré usar todo. Una vez en la interfaz principal del programa, en la parte superior izquierda tenemos 4 pestañas relacionadas con el programa y nuestra cuenta: la pestaña Hogar, la pestaña Mensajes, la pestaña Comunidad, donde podrás ver todas las imágenes generadas y compartidas por los demás miembros de la página, y la pestaña Mi página de inicio, donde encontrarás la información de tu cuenta personal. Ahora volvemos a la pestaña Hogar. Ahora, un poco más abajo, las diferentes funcionalidades del programa están divididas en 3 secciones: generación de imagen, edición de imagen y video. En la parte central tenemos las mismas funcionalidades que en la parte izquierda del programa, pero con las respectivas muestras de funcionamiento de cada herramienta del programa. Ahora, en la primera sección del programa, que es generación de imágenes, nos vamos a la primera herramienta, que es representación de bocetos. En la siguiente interfaz le damos a la pestaña para cargar una imagen. Esta vez elegiremos un dibujo arquitectónico y una vez cargada la imagen nos vamos a la configuración respectiva. Elegiremos un tipo de diseño, en este caso será arquitectura. En arquitectura tendrán muchos diseños para elegir. Yo elegiré Villa Residencia. En Villa Residencia, en la parte central tenemos la opción Común, Tradición, Medieval, Futurismo, Transicional y Clásico. Y podemos seguir eligiendo entre muchas opciones más que tenemos aquí, dándole a la flechita de la parte derecha. En esta oportunidad yo elegiré Futurismo. En modo de renderizado tenemos 7 para elegir: Preciso, Describir, Borde suave, Concepto, Profundidad, Concepto de precisión, Concepto de profundidad. Cada modo de renderizado tiene la explicación de su característica de funcionamiento correspondiente. Yo elegiré Preciso. Al lado tenemos la pestaña del prompt. En el prompt le pondremos Best Resolution y en el prompt negativo No Distortion. En la siguiente pestaña ustedes pueden agregar una imagen de referencia de estilo. La siguiente pestaña es la pestaña de generación estándar y profesional. La estándar, generación rápida, y profesional, detalles refinados y profesionales. La profesional está en la versión de paga. Entonces le damos a estándar y le damos a generar. Una vez finalizado el proceso nos generó 3 resultados. Veamos. Este es el primer resultado. Nos vamos con el segundo. Y vemos el tercero. Cerramos esta ventana y el programa nos da las siguientes opciones en cada imagen. La primera pestaña nos dice Mostrar similares.
La pestaña Editar nos da la opción de enviar nuestra imagen a cada función del programa. Tenemos edición de imagen, generación de imagen, imagen a video, probemos imagen a video. Como pueden ver, automáticamente nos envió a la pestaña Imagen a video. En la configuración nos da dos opciones, movimiento bajo y movimiento alto. El movimiento predeterminado está configurado en alto de forma predeterminada. Sin embargo, para el movimiento de personas y animales puedes elegir bajo. Entonces dejamos la configuración por defecto y le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veamos. Como pueden ver, la imagen sin movimiento está al lado del video que se creó. Ahora cerramos esta ventana y volvemos a la herramienta Representación de bocetos. Ahora probaremos esta función con una persona. Elegiremos esta imagen. En diseño, ustedes tienen muchas opciones para elegir. Diseño común, diseño de producto, diseño de interiores, espacio comercial, arquitectura, paisaje, juego y anime, diseño de escena de juego. Elegiré el modelo de película. En modo de renderizado, elegiré preciso. En el prompt, no pondré nada esta vez. No cargaré ninguna imagen de referencia. Ustedes pueden probar esta función. Y generación estándar, que es el de la versión gratuita, ya está configurada por defecto. Le damos a Generar. Una vez terminado el proceso, este es el resultado. Veamos. Y ustedes ya saben que el programa nos generará 3 versiones de la imagen. Cerramos esta ventana. Ahora le damos a Editar. Le damos a Imagen a video. El programa nos recomienda que cuando se trata de una imagen de una persona o de un animal, le demos a movimiento bajo. Pero en esta ocasión lo dejaremos en alto para ver cómo resulta. Le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Se trata de jugar con el programa. En este caso, el resultado es muy bueno. Ahora cerramos esta ventana. Y volvemos a la herramienta Representación de bocetos. Ahora probaremos esta función con la imagen de un animal. Elegiremos el diseño comercial. En el modo de renderizado esta vez lo pondré en borde suave. No pondré ningún prompt negativo ni positivo. No subiré ninguna imagen de referencia. Y le damos a Generar. Y una vez terminado el proceso tenemos 3 resultados. Ahora nos vamos a la pestaña Editar y enviaremos esta imagen a video. En la recomendación nos dice que para personas y animales le demos al movimiento bajo. Hace un momento no hicimos eso con el video de la mujer que generamos, pero ahora lo haremos con el video del gato que generaremos. Le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veamos. La imagen tiene una distorsión. He ahí la importancia de usar el prompt tanto positivo como negativo. Por ejemplo, en el prompt positivo se puede poner Best Quality, que significa mejor calidad. En el prompt negativo se puede poner No Distortion, que significa sin distorsión. En el caso de la imagen de una persona de cuerpo completo, se puede poner el prompt No Hands and Feet Distortion, que significa sin distorsión en las manos y en los pies, o simplemente poner No Hands Distortion, que significa sin distorsión en las manos. Ahora nos vamos a la segunda herramienta de la primera sección, generación de imágenes de IA. Le damos un clic. Aquí le pondremos el prompt A Beautiful Woman Drinking Soda, que significa una mujer hermosa tomando un refresco. En estilo elegiré fantasía. En escena tendremos muchas opciones para elegir. Tenemos los escenarios de arquitectura, diseño de interior, espacio comercial, diseño de personaje. Elegiré diseño de interior. En diseño de interior elegiré dormitorio. En vista, ustedes podrán elegir si la imagen que crearán se generará de cuerpo completo, como foto de perfil, con vista frontal o como las demás opciones que tenemos aquí. Ahora yo elegiré disparo de cuerpo completo. En el prompt negativo le pondré Low Quality Blur, que significa baja calidad o borrosa. En el formato de imagen elegiré 16:9.
En fuerza de arte le pondré 50. Le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 3 resultados. Veamos. En la configuración, en la parte derecha, tenemos la pestaña Guardar en archivo, Descargar y Borrar. En la parte izquierda tenemos Mostrar similares y la pestaña Editar, que enviará nuestra imagen a todas las funciones del programa. Ahora nos pasamos a la siguiente pestaña, que es Fusión Creativa. Le damos un clic. Elegiremos una imagen. Elegiremos esta imagen. Ahora seleccionaremos un estilo de imagen. Aquí tendrán muchísimos estilos de donde elegir. Tenemos el género masculino, niños, animales, arquitectura de paisaje y muchos más. En cada estilo tendrán muchas opciones. También tendrán la opción de seleccionar el estilo de imagen desde su escritorio. Le damos a más. Elegiremos esta imagen. En modo de renderizado elegiré preciso. En el prompt positivo le pondremos a Young and Strong Woman with the Best Quality, que significa una mujer joven y fuerte con la mejor calidad. En el prompt negativo le pondremos Blurred, que significa borroso. En intensidad de estilo le pondremos 60%. Le damos a generar. Y una vez terminado el proceso, este es el resultado. Ya saben las opciones que nos ofrecen todas estas pestañas. Ahora probaremos esta función con un estilo de imagen del programa. Le damos un clic. Imagen de estilo de ejemplo. Y esta vez elegiremos un estilo masculino para fusionar la imagen. Elegiremos este estilo. Dejaremos toda la configuración por defecto, incluyendo el prompt positivo y el prompt negativo, y le damos a generar. Y una vez terminado el proceso, estos son los resultados. Veamos. Cerramos esta ventana y ustedes pueden usar esta función con la imagen que quieran. Solo dejen volar su imaginación. Ahora nos vamos a la siguiente pestaña, que es Variación de imagen. Le damos un clic. Elegiremos una imagen. Elegiremos esta imagen. Aquí le pondremos el prompt Cool Sunglasses o gafas de sol geniales. Le pondremos la variación a un 75% y le damos a generar. Y una vez terminado el proceso, este es el resultado. Veamos. Ahora nos vamos a la siguiente pestaña, que es Foto para dibujar. Le damos un clic. Ahora elegimos una imagen. Elegiremos la misma imagen. En la pestaña Boceto de diseño tenemos 2 opciones, Boceto de diseño y Boceto de arte. En Boceto de diseño tenemos 4 opciones para elegir. También podemos elegir la opción ninguno. En Boceto de arte tenemos 14 opciones para elegir. Primero elijamos una de Boceto de diseño. Elegiremos esta, Boceto de un. En modo de renderizado lo dejaré en preciso. En el prompt positivo le pondré Perfect Clarity o claridad perfecta y en el prompt negativo le pondré Errors o errores. La generación está configurada por defecto en la versión gratuita. Le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los resultados. Veamos. Ahora probaremos la opción de boceto de arte. Para eso elegiremos otra imagen. Elegiremos esta imagen. Elegiremos la opción Comic. Dejaremos la configuración de modo de renderizado en preciso y los prompts los dejaremos en Perfect Clarity y Errors. Le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 3 resultados. Veamos. El estilo cómic, la segunda opción generada y la tercera opción generada. Ahora nos vamos a la pestaña Difusión de antecedentes o difusión de fondo. Le damos un clic. Elegiremos una imagen. Elegiremos esta imagen que subimos desde el escritorio hace un momento. En color puro tenemos varias opciones. Color puro, objetos pequeños, muebles de interior y retratos. Para la imagen que subimos, elegiremos la opción Retratos.
y elegiremos Color Beige. En escala elegiremos el formato de imagen. Yo lo dejaré en original. En enriquecimiento ustedes podrán configurar la fuerza de precisión. Yo lo dejaré por defecto. Ahora le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. En la parte izquierda, ustedes tendrán las opciones de mover, selección automática, pincel y borrador. Con la pestaña mover, ustedes podrán mover la imagen. Con la pestaña selección automática, ustedes podrán darle un color automáticamente a la imagen. Con selección manual, que sería el pincel, ustedes tienen para configurar el ancho del pincel y podrán marcar la región que mejor les parezca. Y con el borrador, obviamente, podrán borrar las partes que quieran. Más abajo tenemos las pestañas deshacer, rehacer, acercarse y disminuir el zoom. Ahora nos vamos a la siguiente pestaña, que es la pestaña Supermodelo de IA. Le damos un clic. En Supermodelo de IA usaremos la misma imagen para el ejemplo. En la parte izquierda tenemos las mismas pestañas que en Difusión de fondo. En la parte de abajo tenemos Seleccionar modelo. En Seleccionar modelo tenemos femenino y masculino. Para este ejemplo elegiremos esta cara. En Configuración de modelo tenemos las siguientes pestañas: Peinado, Edad, Tamaño, Expresión y Ropa. Aquí elegiremos un peinado. Elijamos trenza. En edad vamos a ponerle adolescente. En tamaño vamos a ponerle slim o flaca. Si le ponen XL, les generará una imagen de una persona gorda. En expresión le pondremos expresión de confianza. Y en la pestaña ropa tenemos las siguientes opciones: ropa interior, ropa de mujer, ropa de niño, vestido camisero clásico, vestido lápiz. Elijamos ropa de mujer, minifalda. En selección de fondo tenemos las siguientes pestañas: costumbre, donde podrán introducir el prompt para generar el fondo. Por ejemplo, como dice aquí, fondo navideño con luces parpadeantes y árboles decorados. En exterior tenemos los fondos de exterior como ciudad moderna, playa, azotea urbana. En interior tenemos los fondos de jardín botánico, café moderno, oficina y muchos más. En color tenemos blanco, gris claro, gris oscuro y más. Ahora elegiremos exterior y elegiremos ciudad moderna. Antes de darle a generar, debemos marcar la sección que queremos conservar. Yo marcaré la pañoleta y el cabello para ver qué pasa. Le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Aquí nos salió toda la configuración que le dimos en 3 imágenes generadas. Las únicas partes que no cambiaron fueron la pañoleta y el cabello, porque yo marqué que quería conservar esas partes. Ahora nos vamos a la pestaña Efectos de texto. Le damos un clic. Subiremos una imagen. Elegiremos esta imagen. En la pestaña Realista tenemos las siguientes opciones: Realista, Caligrafía, Luz y sombra y Material. En Realista elegiremos Cantalupo. En modo de renderizado elegiremos Preciso. En el prompt positivo pondremos Clear Letters, que significa letras claras. No pondré nada esta vez en el prompt negativo. La generación está configurada por defecto. Y antes de darle a generar, esta vez configuraremos el número de imágenes que generaremos. Para eso nos vamos a la parte superior derecha, a la pestaña donde el programa nos indica nuestros créditos disponibles para usar la versión gratuita. Entonces, en imágenes por generación, elegiremos 1, 2 o 3. Esta vez elegiré 1. Y ahora sí, le damos a generar. Una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ahora nos vamos a la próxima pestaña, que es Disparo en la cabeza. Le damos un clic. Ahora elegiremos esta imagen para el ejemplo. En el prompt le pondremos a Radiant and Happy Woman with Perfect Clarity, que significa una mujer radiante y feliz con perfecta claridad. En estilo tenemos las siguientes pestañas: Personalizar, Fotografía y Arte digital. Ahora elegiremos Fotografía
y estilo comercial. En la pestaña Escena tenemos las opciones Personalizar, A Diario y Fantasía. Esta vez elegiremos A Diario y elegiremos Día Soleado. Le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veamos. Sin duda es fascinante. Ahora nos vamos a la segunda sección del programa, que es edición de imagen, y le damos a Escalador HD. Esta opción nos permite mejorar una imagen que no tiene muy buena resolución. Subiremos una imagen para el ejemplo. Subiremos esta imagen que no tiene muy buena resolución. En la pestaña Plantilla tenemos dos opciones, Natural y Animado. Elegiremos Natural. En Opciones Creativas tenemos tres opciones, Bajo, Medio y Alto. Aquí nos dice, las opciones creativas determinarán el nivel de mejora. Cuanto mejor sea la opción creativa, más detalles aporta, pero también introduce cambios más notorios en el contenido. Lo dejaremos en alto. En el prompt le pondré Perfect Clarity y le damos a Generar. Y lastimosamente vemos que esta función solo está disponible para la versión de paga. Pero ahora ustedes ya saben cómo utilizar la sección Escalador HD. Ahora nos vamos a la siguiente pestaña, que es Borrar y Reemplazar. En Borrar y Reemplazar utilizaremos la misma imagen para el ejemplo. Con la pestaña Selección Automática marcaremos el arma de China. En la parte de abajo tenemos tres pestañas, Reemplazar, Retocar y Recolorear. En Reemplazar podremos reemplazar este objeto por otro. En Retocar, después de reemplazar el objeto seleccionado, podremos retocar el objeto individualmente. En la pestaña Recolorear podremos darle un nuevo color al objeto seleccionado. Volvemos a la pestaña Reemplazar y lo primero que haremos será eliminar el objeto. Para eso le pondremos el prompt Erase the Object, que significa borrar el objeto. Le damos a Generar. Y una vez terminado el proceso, este es el resultado. Como pueden ver, borramos el arma de China. Con arma, sin arma. Con arma, sin arma. Ahora reemplazaremos el arma de China por un cuchillo. Para eso le pondremos el prompt A Knife, que significa un cuchillo. Le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Con arma, con cuchillo. Con arma, con cuchillo. Ahora cambiaremos de color el objeto seleccionado. Nos vamos a recolorear y elegimos un color. Elegiremos este color. Le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. El arma original y el arma cambiada de color. También pueden cambiarle el color al cuchillo. Como pueden ver, aquí tenemos los tres resultados. Eliminamos el objeto, cambiamos el objeto por otro y le cambiamos el color al objeto seleccionado. Ustedes ya saben que en la pestaña Editar pueden enviar la imagen a todas las funciones del programa, incluida imagen a video. Ahora nos vamos a la siguiente pestaña, que es Pintar. En Pintar usaremos esta imagen para el ejemplo. En escala tenemos estos formatos disponibles. En este momento está en original. Le pondremos el prompt A Beautiful Girl with Perfect Image, que significa una hermosa mujer con perfecta imagen. Le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. El programa nos pinta el espacio restante del formato para crearnos una imagen completa. Ahora le pondremos el prompt A Beautiful Girl with Perfect Image with Flowers in Background, que significa una hermosa mujer con perfecta imagen con flores en el fondo. Le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Al elegir esta imagen no le di muchas posibilidades al programa, pero de igual manera el programa hizo un trabajo excelente. Ahora cerramos esta ventana y nos vamos a la siguiente pestaña, que es Volver a Arder. En Volver a Arder usaremos la misma imagen para el ejemplo. Como pueden ver, en Volver a Arder ustedes podrán darle un toque muy especial a sus imágenes.
Aquí tenemos las siguientes pestañas. La pestaña ambiente, donde podrán aumentarle y reducirle el brillo a la imagen. Las pestañas de las luces y la pestaña para añadir las luces que quieran. Cada luz tiene 3 pestañas de configuración. La pestaña para aumentarle la intensidad al color. La pestaña distancia para configurar la distancia de generación de la luz. Y la pestaña radio, que lógicamente nos permitirá configurar el radio de la luz. Y ustedes podrán darle el efecto deseado a cada una de sus imágenes. También tenemos la pestaña para eliminar las luces que querramos y la pestaña para descargar la imagen. Ahora nos vamos a la tercera y última sección del programa, la sección de video. En la sección de video tenemos 2 pestañas, imagen a video y texto a video. Nosotros ya vimos imagen a video muchas veces al principio del tutorial. Ahora pasaremos directamente a la pestaña texto a video. Le damos un clic. Ahora introduciremos el prompt para generar el video de una hermosa mujer en la playa. El prompt fue generado en inglés por la inteligencia artificial de Gemini. Después de introducir el prompt, nos vamos a la parte de abajo donde tenemos las siguientes pestañas: fotografía general, escala y movimiento. En fotografía general tenemos las siguientes opciones: fotografía, arte conceptual, ilustración y arte. En fotografía elegiré generales naturales. En escala elegiré el formato 16:9. En movimiento, como ya sabemos, está configurado por defecto en movimiento alto. Si queremos darle movimiento a personas y animales, podemos configurarlo en movimiento bajo. Elegiremos bajo y le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veamos. Sin duda es fascinante. En la configuración de fotografía general, ustedes tendrán muchas opciones para elegir. Jueguen con el programa para descubrir todo lo que puede hacer. Para finalizar, revisaremos los últimos detalles del programa. En la pestaña Archivo, ustedes podrán encontrar sus imágenes generadas. En la pestaña Equipo, ustedes podrán invitar a los demás miembros de la página para poder trabajar en equipo. En la parte superior derecha tienes la pestaña Precios, donde podrás suscribirte al plan de paga si deseas. Y muy importante, en la pestaña donde te muestra los créditos para uso gratuito, tendrás la configuración de cuántas imágenes quieres crear. Podrás crear de 1 hasta 3 imágenes. Y en la pestaña Historia de cada sección estará el trabajo que realizaste en cada sección. Espero que el programa les sirva muchísimo. Por favor, suscríbanse al canal para hacer posible que sigamos subiendo más contenido. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.